En esta ocasión quiero compartirles este material con la finalidad de mostrarles cómo resolver un problema de este tipo, en el que se explica una situación real con datos conocidos, abordándolo de una cierta manera. Cabe mencionar que puede hacerse de distintas formas, dependiendo del análisis que cada uno pueda realizar sobre el problema. El problema consiste en determinar el momento generado por las fuerzas alrededor de un punto específico, en este caso, el punto A. ¿Dónde se encuentra ese punto A? Bueno, en la figura podemos apreciar algunos de los datos que se proporcionan y cómo están distribuidos esos puntos. Entonces, de acuerdo al problema, lo que necesitamos es precisamente encontrar el momento que se va a generar alrededor de este punto. Dado que esencialmente tenemos un pistón en esta posición, el cual es un mecanismo que permite levantar esta puerta trasera. Por lo tanto, dicha fuerza ejercida en este punto, lo que va a provocar es que esta puerta pues tenga un movimiento o un desplazamiento en esta dirección. Y dado que tenemos esa puerta fijada en este punto A, sobre el cual puede girar, entonces el pistón está generando un movimiento en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y obviamente esto lo hace a partir de una fuerza que el propio pistón que tenemos aquí está generando. Entonces, de acuerdo a nuestro problema planteado, sabemos que para levantar esa ventana o esa puerta se está ejerciendo una fuerza de 125 libras, cuya línea de acción pasa por el soporte de retulén B. ¿A qué nos referimos? Es decir, nos referimos a este punto. Significa que se está generando una fuerza de 125 libras que tendría esta línea de acción, ya que pasa a través de este punto denominado como B. Entonces, esa fuerza es una fuerza de 125 libras, de acuerdo a la información que nos da el planteamiento del problema. Por lo tanto, ya que tenemos esa información, lo único que nos restaría establecer es un vector de distancia. Ya hemos visto con anterioridad la definición del cálculo de momentos a partir del producto vectorial. Es decir, lo anotamos otra vez por aquí para recordarlo, que sería los momentos los podemos calcular simplemente multiplicando vectorialmente un vector de posición R con un vector de fuerza. Así que, ¿qué les parecería ubicar el origen de nuestro plano? Ubicar su origen en el punto A. Claro está que ustedes pueden elegir cualquier punto de origen. En este caso vamos a tomar el punto A como origen, ya que en este punto A es donde se originaría esta primera distancia. Así pues, tendríamos un vector de distancia que va desde el punto A hasta el punto B. Este sería nuestro vector R. Y tendríamos un vector de fuerza que, como dice el problema, está en dirección de esta rótula, ¿verdad? Pasa
a través del punto B. Entonces tenemos este otro vector. Recuerden que este vector representa la fuerza que se está aplicando a una distancia determinada del origen. Ya que tenemos un bosquejo general de cómo estarían distribuidos los vectores o cómo estarían posicionados en el plano nuestros vectores, pues el siguiente paso sería establecer sus coordenadas, ¿no? Recordemos que los vectores son representados a través de coordenadas. Y si ya habíamos dicho que nuestro origen está en el punto A, entonces podemos deducir las coordenadas de nuestros vectores en función de las medidas que nos proporciona el problema. Por aquí tenemos una distancia del punto A al punto C, pero de manera vertical, de 12 pulgadas. Por aquí nos proporciona un pequeño espacio del punto C al punto B, de forma vertical, de 2.33, y del punto C al punto B nos da 12 pulgadas, ¿no? Entonces, en base a esos datos o esa información es que vamos a determinar las coordenadas que definen a nuestro vector de posición R. Para encontrar entonces las coordenadas del vector de fuerza, del vector de posición, que es nuestro vector R, pues la tenemos bastante fácil. Como podemos ver, si consideramos al punto A como el origen, entonces tendríamos una coordenada en X de esta posición hacia este punto B de 15.3 pulgadas. Y la coordenada en Y, que sería hacia abajo, por tanto sería negativo, sería, digamos, toda la distancia hasta el punto B. Entonces tenemos esta distancia de aquí a aquí, el cual es 12 pulgadas, y tenemos esta distancia desde aquí hasta aquí, el cual es 2.33. Por lo tanto, la coordenada en Y sería negativa y sería la suma de 12 más 2.33. Colocando esto en la notación de vectores, tendríamos que R pues está definido como el vector 15.3, 14.33. Ahora bien, para encontrar las coordenadas del vector de fuerza, pues sí es un poquito más complicado. Hay que tomar algunas otras consideraciones, pero pues es el mismo principio. Hay que encontrar las coordenadas rectangulares que conforman al vector de fuerza, ¿verdad? Entonces para ello no contamos con muchos datos. Lo único que tenemos es la magnitud o el tamaño de ese vector fuerza, el cual, de acuerdo a nuestro problema, es de 125 libras. ¿Ok? Parece que son, de acuerdo al problema, son 125 libras. Entonces, tenemos la magnitud del vector. Necesitaríamos
necesitaríamos el dato de un ángulo con respecto del eje X, ¿verdad? Con respecto de la horizontal. Entonces ese ángulo, pues podríamos considerar que es este. Ese ángulo es un ángulo teta y ese ángulo nos permitiría encontrar las componentes del vector fuerza, el cual sería una componente en X y aquí tendríamos una componente en Y. ¿Sí? Pero necesitamos forzosamente este ángulo. Como vemos, es un poco más complicado que encontrar el vector de posición, pero no es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, si recurrimos aquí, por ejemplo, a lo que acabamos de trazar, podemos saber que este ángulo correspondería muy bien. Aquí vamos a agrandar un poco esto. Vendría siendo este ángulo también. ¿Sí? Sería el mismo. Este ángulo de aquí viene siendo este. Entonces, nosotros aquí podemos notar un ángulo si trazamos aquí, podemos ver que esto es un triángulo, ¿no? Un triángulo del cual conocemos este cateto, que es de 12 pulgadas, y también conocemos este cateto, el cual, de acuerdo a esta medida, es de 2.33. Y aquí tenemos 12 pulgadas. ¿Ok? Entonces, el triángulo este nos apoya bastante para poder encontrar una relación que nos lleve al ángulo teta. Y conociendo, de acuerdo a lo que aprendimos en trigonometría, si conocemos los valores de los catetos, fácilmente podemos encontrar el valor de ese ángulo. Si ustedes recuerdan un poco sobre trigonometría, sabemos que la definición de la tangente del ángulo pues no es más que la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y ya con esta definición trigonométrica nosotros podemos hacer el cálculo del ángulo que estamos buscando. Y bueno, sabemos que es tangente inversa o arcotangente, que es lo mismo. Tangente inversa de dividir el cateto opuesto, que en este caso nuestro cateto opuesto es 2.33, entre cateto adyacente, que en este caso es 12. Entonces, haciendo su cálculo con ayuda de sus calculadoras, ustedes pueden llegar al resultado, que es de un valor de 10.98. Voy a utilizar 4 decimales. ¿Sí? 10.9882 grados. Lo cual es algo congruente porque pues vemos que es un pequeño ángulo, ¿no? Y pues corresponde a las medidas que están establecidas aquí, que es un cateto opuesto es pequeño, 2.33, comparado con un cateto adyacente de 12 pulgadas, pues sí es bastante cerrado el ángulo, ¿no? Un ángulo de 10 grados, podemos decir que es aceptable y que hicimos correctamente
el cálculo. Ya que encontramos nuestro ángulo, pues ahora sí podemos establecer cuál va a ser el cateto, cuál va a ser la componente en X de este vector fuerza. Y también podríamos establecer cuál sería la componente en Y de este vector fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos magnitud y ya tenemos el ángulo. ¿De acuerdo? Con esos datos en mente, nosotros podemos ya calcular de manera directa cuál va a ser la componente en X, que simplemente, como ya sabemos, vamos a hacer los cálculos por acá. Como ya sabemos, la componente en X, en este caso va a ser multiplicar la magnitud de nuestra fuerza, que ya sabemos que es de 125 libras, por el coseno. En este caso, el coseno de teta, ese ángulo es de 10.9882. 10.9882 grados. Entonces, con ayuda de su calculadora, pueden darse cuenta que multiplicar 125 por el coseno de 10.9882 pues nos va a dar un valor de 122.7083. Estas son unidades de libras. Para determinar la componente en Y, es un proceso similar, pero de antemano nosotros ya sabemos que esa componente en Y, que es la que tenemos aquí, ustedes pueden ver que está apuntando hacia abajo, es decir, es una componente en Y negativa. Bien, entonces sabemos que es una componente en Y negativa, entonces por lo tanto nos va a dar negativo y vamos a multiplicar 125, que es la magnitud de nuestro vector de fuerza, pero ahora multiplicado por el seno de ese mismo ángulo, seno de 10.9882 grados. Nuevamente, si corroboran con sus calculadoras, podrán verificar que la componente en Y pues sería menos 23.8250 y vamos a redondear a 9. ¿Sí? También está en libras. Ahora sí ya tenemos nuestro vector de fuerza definido con sus componentes, ¿verdad? Que primero es la componente en X, que es 122.7083, menos 23.8259. Entonces ya tenemos nuestro vector de fuerza representado con sus coordenadas y también previamente ya habíamos encontrado a nuestro vector de posición también representado con sus respectivas coordenadas. Ya llegados hasta aquí, pues simplemente vamos a aplicar
la definición del producto vectorial para el cálculo de momentos que ya habíamos escrito hace un momento, que es el producto vectorial entre R y F, y de acuerdo a las clases anteriores que ya habíamos platicado, pero se los recuerdo, el producto vectorial pues estaría definido como el determinante, ¿verdad? En su forma canónica de los vectores involucrados. Aquí en el segundo renglón iría el vector R y en el último renglón iría el vector F. Ya sabemos que la forma canónica o la forma de representar estos vectores pues es simplemente separar cada componente. En este caso sería 122.7083 sería el componente I, más, bueno, en este caso sería menos, ya que nuestra componente Y es una componente negativa, entonces es menos 23.8259J. Y la forma canónica de nuestro vector de posición, que ya lo teníamos aquí abajo, es 15.3i más, bueno, aquí sería menos. Recuerden que estamos con una componente negativa. Recuerden que este es nuestro vector R, y tenemos una componente hacia abajo. Entonces, esta componente es negativo, por lo tanto sería 15.3i menos 14.33j. Tenemos 15.3 y menos 14.33j. Entonces trasladamos esos vectores a nuestro determinante. Nada más que vamos a ponerlo un poquito más amplio para que pueda entrar. Entonces la componente ni del vector de posición, recuerden que primero va el vector de posición y luego va el vector de fuerza. Entonces la componente ni del vector de posición es 15.3. La componente ni del vector de fuerza es 122.7083. Luego vamos con las componentes J, que para el vector de posición, para el vector R sería menos 14.33. Y para el vector de fuerza tenemos menos 23.8259. Esa sería la columna de los componentes J, ¿verdad? Y por último, la columna de la componente K, que como estamos hablando de un sistema que lo estamos analizando desde un punto de vista bidimensional, desde un punto de vista plano, pues obviamente no tenemos coordenada K. Aquí la componente en K pues vale 0, ¿verdad? Entonces eso nos facilita mucho
el cálculo de este determinante, ya que esta columna pues prácticamente se hace cero y lo único que tenemos que hacer pues es multiplicar cruzado este por este menos este por este. Sí, bueno, eso recordando las formas de multiplicar o de encontrar el determinante de cualquier matriz. Lo cual pues resultaría en que el momento estaría definido por la multiplicación de 15.3 por menos 23.8259 menos sería este valor que sería menos 14.33 por este otro elemento que es 122.7083. Y recuerden que esto pues es el cálculo de este determinante multiplicado por este valor de k, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos así? Esto pues viene de lo que se estudia en álgebra lineal con respecto del cálculo de determinantes, ¿no? Entonces esto está multiplicado por k, lo cual pues es obvio nos va a dar un vector que va a estar en dirección o que va a ser ortogonal tanto al vector de posición como al vector de fuerza. Entonces, si realizan los respectivos cálculos, pues nos va a dar un valor de 1393.87 y redondeamos a 37. Este es un resultado que está dado en libras por pulgada. Y además está en una dirección. Recuerden que tenemos los vectores de R. Aquí tenemos este vector de posición y si trasladamos este vector de fuerza hacia el origen, entonces tenemos un ángulo en el sentido contrario a las manecillas del reloj y obviamente el resultado de ese momento pues es un vector que saldría del plano de la pantalla y así es como consideramos ese resultado. Entonces tendríamos un momento de 1393.8737 libras pulgadas. Si nosotros queremos el resultado en libras pies, que por lo general es otra unidad de medida, y bueno, si nosotros nos vamos a las respuestas que trae este libro, que es el libro de estática del cual se sacó este problema, pues nos pide o nos da un resultado en libras pies, ¿no? Entonces, si revisan en la parte de respuestas del libro, pues verán que es otro resultado. Entonces, lo único que hay que hacer es convertir estos 1393 libras pulgadas a libras pies. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues muy sencillo, sabemos que tenemos algunos factores de conversión, como por ejemplo 1393.8737 libras pulgadas. Lo único que necesitamos es un equivalente de pies a pulgadas, ¿no? Entonces sabemos que un pie tiene 12 pulgadas.
Entonces, al cancelar pulgadas, nos queda 1393.8737 entre 12. El resultado, pues ya nos quedará en libras pies. Aquí tenemos la unidad de libras multiplicado por la unidad de pies. Con ayuda de la calculadora, pues podemos hacer ese cálculo y llegarán a este resultado, el cual es 116.15.1561. Y esto sí está dado en libras pies, con una dirección en sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí podemos ver en la parte final del libro de mecánica de vectorial de estática de Beer y Johnston. De ahí fue donde sacamos este problema. Entonces ustedes, algunos problemas traen solución. En este caso nos da la solución de ese problema que acabamos de resolver. Es el problema 3.12 y bueno, podemos ver aquí que efectivamente la solución que nos proporciona el libro es de 116.2 libras pies y con una dirección en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y es más o menos lo que nos dio, probablemente aquí por cuestión de los decimales que se trabajaron. El autor probablemente trabajó otros decimales, pero bueno, nos da 116.15, muy aproximado a 116.2, ¿no? Quizás lo redondeó a un solo decimal, y si redondeamos esto a un solo decimal, pues podemos decir que tenemos el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, pues les recomiendo que aprovechen estos textos para que los problemas que les proponen los libros les sirvan de práctica. Y varios de esos problemas tienen su solución al final en los anexos de los libros, para que ustedes verifiquen sus respuestas y puedan analizar cuando tengan algunos errores. Cabe recordarles que otra manera de abordar este tipo de problemas, si ustedes recuerdan, además de la definición que nosotros platicamos aquí, que es que el momento está definido como un determinante de esta manera. También recuerden que establecimos una definición del producto vectorial que era en función de su ángulo, y estaba definido como la magnitud de R por la magnitud de la fuerza por, en este caso, el seno del ángulo θ. Esa era la otra definición para calcular el producto vectorial. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, si utilizábamos esta definición, no iba a ser necesario encontrar estas componentes. No iba a ser del todo necesario porque ya solamente necesitamos F, y hasta este punto nosotros ya habíamos encontrado, por ejemplo, θ, que es el ángulo entre el vector de fuerza y, en este caso, la horizontal. Entonces nosotros podíamos atacar el problema
un poco diferente. Si ya teníamos un ángulo, podríamos definir también un ángulo con respecto de la horizontal para nuestro vector de posición, ¿verdad? Entonces habríamos tenido que calcular, por ejemplo, este otro ángulo y habríamos tenido que calcular la distancia de aquí, desde A hasta el punto B, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor tendríamos que hacer una o dos operaciones más, pero también pudimos haber llegado de esa manera, a partir de la definición del producto vectorial en función del ángulo que hay entre ambos vectores. Ambos caminos son válidos. Incluso se pudo haber tomado la definición de fuerza por distancia para poder llegar a la solución. Hay muchas maneras de abordar este mismo problema. Yo aquí solamente les explico uno, pero bueno, ya va a depender de cada uno de ustedes la lógica que empleen para resolver estos problemas, ¿no? También a manera de comentario, podemos hacer uso del programa de MATLAB para hacer los cálculos. Ya lo habíamos platicado en clases pasadas, en los que simplemente nosotros definiendo cada uno de los vectores, ¿sí? Nosotros podemos apoyarnos del software de MATLAB para poder definir las operaciones del producto vectorial y así también ustedes puedan verificar que hayan hecho correctamente las operaciones. Por ejemplo, para definir el vector R, entonces el vector R lo podemos definir aquí en MATLAB como un vector renglón. Ese vector renglón pues ya sabemos que es 15.3 menos 14.33 y 0. Hacemos un espacio, menos 14.33, un espacio 0. Cerramos el corchete, colocamos punto y coma, damos enter y ahora definimos el vector fuerza que va a ser igual. Abrimos el corchete a 122.7083. 122.7083. Hacemos un espacio y el siguiente elemento es menos 23.8259. Menos 23.8259. Y el elemento K que viene siendo 0 también. Cerramos corchete, punto y coma. Y para calcular el producto cruz, recuerden esta función o comando que es cross, abren y cierra paréntesis. Dentro del paréntesis se establecen cuáles son los vectores que se van a multiplicar y en qué orden, ¿verdad? En este caso va a ser R cruz F. Entonces le damos enter y efectivamente nos da un resultado como el que obtuvimos en un inicio, que sería, aquí dice 1.3939, pero esto está representado en una notación de base 10 y este símbolo o esta expresión significa que el punto se recorre 3 lugares, ¿no? Es decir, nos quedaría 1393.9, lo cual es congruente con lo que obtuvimos aquí, 1393.9. ¿De acuerdo? Aquí está redondeado. MATLAB nos proporciona el valor redondeado y con una notación científica. Y como pueden ver, la componente I es 0, la componente J es 0 y el único que tiene valor y es positivo es la componente K.
Lo mismo aquí, nosotros obtuvimos un valor positivo. Al ser positivo significa que el vector sale del plano de la pantalla, ¿no? Es decir, de la pantalla hacia nosotros. Es la posición o el sentido del vector resultante del producto vectorial, que es lo que definimos como el momento debido a la fuerza de 125 libras que se está aplicando en el punto B y que tiende a hacer girar a la puerta o a la ventanilla trasera de este vehículo, la tiende a hacer girar en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Bien, entonces ese es nuestro resultado, ya lo corroboramos eh, con, con MATLAB, entonces podemos estar seguros. Y aparte ya lo corroboramos también, que es uno de los resultados que nos da el libro.